Días, Dios me les bendiga, el Señor me les guarde. Pues hoy estamos en este tiempo que vamos a tener de oración al Señor. Vamos a orar al Señor unos minutos y después compartir la palabra un poco. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta linda y hermosa mañana que nos regala, Señor, por este tiempo agradable, Señor, de poder compartir juntos, Señor, este tiempo de adoración en representación de nuestra iglesia, Señor, de tu casa, mi precioso Rey. Rogamos que tu Santo Espíritu nos acompañe y nos dirija en este tiempo de oración, de adoración y también de estudio de la palabra. En el nombre de Jesús te damos toda gloria y te damos toda adoración, precioso Dios, porque eres bueno y eres precioso. Saber más de ti, precioso Dios. Queremos conocerte mucho más cada día, precioso Dios, porque no hay nadie como tú, porque eres grande, hermoso, maravilloso y porque eres nuestro Dios. Amén. Te rogamos, Espíritu de Dios, inúndanos, danos la sabiduría y el entendimiento que solo viene de lo alto. Bendícenos en esta mañana, abre nuestro entendimiento, nosotros abrimos nuestro corazón y siembra una semilla que traiga transformación. En el nombre de Jesús, precioso Rey, toda gloria te pertenece solo a ti. Amén y amén. Amén.
Gloria es a nuestro Dios. Hoy quiero que estudiemos o leamos la palabra por un ratico. Abran en sus Biblias Hebreos capítulo 13. Y allí vamos a leer un poquito sobre los versículos 13, 14 y 15. Quiero que leamos allí y compartamos un poquito. Está sencillito, es muy sencilla la porción. Y eso es lo que quiero que podamos compartir. Hebreos 13. Los que están en casa, Hebreos capítulo 13, verso 13. Vamos a compartir un poquito entonces. Dice la palabra del Señor, voy a leer en el lenguaje actual. Dice de esta manera. Dice, por eso también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en la cruz. Porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Los que tienen otra versión, ¿sonó algo diferente o algo que quisieran recalcar allí o nos quedamos con esto? Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La Reina Valera, ¿sí? Sí. Okay. Muy bien. Esta porción de la Biblia, pues siempre me gusta recalcar de Hebreos, que según los estudiosos, no hay 100% de certeza quién es el escritor del libro de Hebreos. La mayoría de los estudiosos asumen o le atribuyen a Pablo ser el autor de este libro, pero en realidad no hay confirmación total. Pero en la mayoría de los casos se le atribuye a Pablo. Entonces vamos a tratar de entender que Pablo escribe esta carta a la iglesia hebrea, a la iglesia que está en medio del pueblo judío. Cuando se habla de los hebreos, el pueblo hebreo es el pueblo israelita, es el pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Quiere decir que cuando Pablo escribe esta carta, se le escribe a los cristianos hebreos, a los cristianos que ya eran judíos, a ellos es los que le escribe esta carta. Recuerden que Pablo abrió muchísimas iglesias y en este caso le escribió a este pueblo en particular. Y él les escribe estas palabras. Por supuesto, esto tiene unos versículos anteriores, pero si los tocamos, me cambia un poquito el enfoque de lo que quiero aquí. Él comienza diciendo aquí, por eso, también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en la cruz. ¿Por qué morir en la cruz era una vergüenza? ¿Quiénes morían en la cruz en la antigüedad? Hay que recalcar que morir crucificado era un tipo de sacrificio o era un tipo de muerte que era aplicada por el pueblo romano. No solamente a Jerusalén o a la gente que vivía en Jerusalén o que vivía en Israel o al pueblo hebreo. Y recordemos que Roma era el gobernante del mundo para ese momento. Eran los que gobernaban lo que pudiéramos llamar el planeta Tierra o lo que se conocía como el mundo en ese momento. Estamos hablando de hace 2000 años. Lo que hoy conocemos como mundo era muy diferente hace 2000 años. Muchas naciones no existían. Misma Venezuela, Latinoamérica no existíamos. Esta parte del mundo no existía, así que Roma no era gobernante de esta tierra, porque esto simplemente no existía según la historia humana, ¿no? Según la historia universal. No quiere decir que no existía. Obviamente existían estas tierras, pero no habían sido descubiertas todavía. Entonces, Roma aplicaba ese mismo castigo a cualquier otra nación a donde llegaba. Ahora, ¿a quiénes los romanos practicaban o aplicaban este tipo de castigo? Ese era un tipo de castigo aplicado a los peores criminales, sobre todo a los ladrones y asesinos, eran los que eran tratados de esta manera. Entonces, morir en la cruz era sinónimo de ser uno de los peores criminales. Morir en la cruz era sinónimo de vergüenza, de maldición. La de tal tiene un familiar que murió en la cruz. La de tal tiene un familiar que era un maldito.
era uno de los más malos que había, porque para que lo mataran en la cruz era porque era bien malo. Eso era un sinónimo de vergüenza realmente morir en la cruz. Y lo primero que Pablo empieza a hablar o a discutir aquí en esta porción de la palabra es que él dice, también nosotros debemos salir junto con Jesús y compartir con él la vergüenza que le hicieron pasar al clavarlo en la cruz. Demos cuenta que Pablo, una de las primeras cosas que está recalcando en esta porción o en el versículo 13 es que nosotros no tenemos que tener temor de estar en condiciones similares a las de Jesús. A Jesús, al clavarlo en la cruz, lo sacaron, lo expulsaron de lo que se podría llamar la doctrina sana y saludable del pueblo, al guindarlo en la cruz, que fue por el mismo pueblo de Israel el que lo mandó a guindar en la cruz. Y Jesús fue expulsado de lo que se podría llamar lo natural, lo común, lo que se podría llamar la sociedad del momento, y fue colocado aparte con un grupo que era desplazado, desechado, que eran los malvados, los desechables justamente, los que debían ser apartados. Y en este momento a Jesús lo están guindando, o lo guindan con dos ladrones. Me imagino que tampoco eran cualquier ladrones, porque ese no era el trato especial para los ladrones. Deben ser que eran unos ladrones muy especiales, que habían sido capturados en una condición muy especial, robaron a alguien de alto rango, o eran muy perseguidos durante mucho tiempo y al fin los atraparon. La Biblia no dice nada de ellos, pero a Jesús lo guindaron con ellos. Y lo que Pablo nos está diciendo allí, o nos está llamando a entender como primer paso, es que debemos salir junto con Jesús y debemos aprender a compartir la vergüenza de que le hicieron al ser clavado en una cruz. Algo que el ser humano, y de seguramente a ustedes les ha pasado, a todos nos ha ocurrido, es que la vergüenza no es algo atractivo. El ser avergonzado no es algo que estemos deseando vivir. Podemos ser avergonzados de muchas maneras. En psicología han hecho encuestas de cuál es el acto más vergonzoso que la mayoría se imagina, lo que han tenido en su mente. Y muchos dicen que soñar estar desnudo es una de las vergüenzas más grandes que está. De soñar estar desnudo en público. O caminar en público y descubrir que se está desnudo. ¿Por qué? Porque es desnudar precisamente su vergüenza, lo que todos ocultamos, porque eso es algo privado. Y todos de alguna manera no estamos de acuerdo y no queremos pasar ningún tipo de vergüenza. Que alguien nos grite en público, que alguien nos haga pasar por torpes o por tontos, que alguien nos haga sentir minimizados, que alguien nos haga sentir humillados, sea en público o aún en privado, es algo que nadie anhelamos y nadie queremos. Nuestro instinto natural como ser humano de evolución es que al acto de sentirnos avergonzados vienen dos tipos de reacciones. Una puede ser cerrarnos completamente y limitarnos simplemente a quedar bloqueados ante esa sensación, y eso llevarnos en el futuro a convertirnos en una persona con una autoestima muy limitada, que no nos permitirá levantarnos y que ante cualquier grito nos podemos someter o quedar callados. O dos, levantarnos de inmediato, atacar y tratar de destruir esa persona o esa acción que está tratando de avergonzarnos o de destruirnos. Esa es la reacción natural del ser humano ante un tipo de situación como esta. Pero algo que Jesús nos dice, es decir, Pablo nos dice de nuestro Señor, es que debemos salir junto con Jesús y compartir con él la vergüenza que le hicieron pasar al ser clavado en la cruz. Ahora, ¿esto por qué? Porque Jesús fue guindado en la cruz siendo inocente. Jesús fue golpeado siendo inocente. Me gusta ese video que Dante Gebel tiene por ahí, que él lo grabó cuando era pastor de la Catedral de Cristal, cuando él grabó que simula la muerte de Jesús y simula lo que pasó abajo en el infierno. Yo lo uso en los retiros, y que precisamente los demonios abajo no entendían lo que ocurría y ellos se preguntaban por qué Jesús está diciendo que va a salir libre y todo este poco de cosas, porque nadie comprendía lo que estaba ocurriendo. Muchos no entienden lo que pasó al estar Jesús en la cruz del Calvario. Jesús, cuando Pilato le dice que hable, él le dice, si yo con solamente batir los dedos pudiera llamar menciones de ángeles, si tú tienes autoridad sobre mí es porque Dios te la ha permitido, mi Padre te la ha permitido. Y Jesús no fue a la cruz, o mejor dicho, a Jesús no lo mataron los
A Jesús no lo mataron los judíos. Jesús murió porque Él escogió morir, Él se entregó como sacrificio. Y Él decidió, o a Él lo avergonzaron, y Él tenía el poder para levantarse. Él tenía el poder para reclamar, Él tenía el poder para pedir que los ángeles del cielo vinieran a defenderlo, pero Él no hizo absolutamente nada. Dos razones principales. Primera, tenía que ser el cumplimiento de lo que dice el libro de Isaías, o el profeta Isaías escribió: como cordero será llevado al matadero, mas Él no abrirá su boca. Esa era una primera, porque era la condición para que Él pudiera tomar la maldición de todo el mundo en lugar de nosotros, en lugar del segundo Adán. Ese Adán tenía que cumplir con esa condición que el primer Adán no pudo cumplir. Pero dos, nos enseñan con ejemplo cuál debe ser nuestra actitud ante una situación como esta. Es decir, ninguna de las dos primeras que yo nombré. Yo no puedo, porque alguien me ataque siendo un hijo de Dios, retraerme y convertirme en una persona que entonces no vuelvo a hablar, no vuelvo a decir nada, porque la palabra de Dios me dice que yo soy hijo de Dios, tú eres hija de Dios, en ti reposa la presencia del Espíritu de Dios. Pero dos, tampoco puedo convertirme en alguien que quiera tomar la venganza por mi propia mano, porque Jesús me dice: como cordero fui llevado al matadero y no abrí mi boca. Y tú y yo, según el consejo de Pablo, deberíamos poder llevar la vergüenza misma que Cristo llevó, aprender a llevarla. Y algo que habla de madurez en un hombre o en una mujer de Dios es este punto precisamente, de no dejarse llevar por los dos extremos que el ser humano tradicional pudiera dejarse llevar. Yo soy un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, y tenemos que tener una posición firme, que no importa lo que la gente diga ni las cosas que ocurren a nuestro alrededor, eso no puede transformar la figura de que somos hijos de Dios, ni desprestigiarnos ni bajar nuestro valor de ninguna manera. Pero dos, no podemos olvidar que muchas veces seremos atacados y seremos humillados, y que tenemos que aprender a tener ecuánimemente el control de nuestras acciones y no olvidar que somos hijos de Dios, y que tal vez eso es lo que Satanás está buscando, que explotemos, que gritemos, que insultemos, y Satanás quiere eso para simplemente sacarlo al público como vergüenza de que no fuimos capaces de cubrir esa palabra que salió de nuestra boca de que somos hijos de Dios o cristianos. Entonces, lo primero que Pablo nos enseña es eso, y me llama realmente la atención allá en el versículo 13. En el versículo 14, cuando nos vamos allá, dice el versículo 14: porque en este mundo no tenemos una ciudad que dure para siempre, sino que vamos al encuentro de la ciudad que está por venir. Fíjate que Pablo nos está haciendo mención aquí a un hecho muy importante. En este mundo no es nuestra ciudadanía, que en otro lado es lo que son. En este mundo no vamos a vivir para siempre, y todo lo que hagamos en este mundo, que va a ser bueno para nosotros y para nuestra familia en este mundo, no es eterno, no va a durar para siempre. Habla Pablo y nos recuerda, y es algo que siempre debemos recordar, que hay una promesa que Él fue a preparar, según el apóstol Juan. Él fue a preparar lugar para nosotros, para que donde Él está, Él dice: ustedes también estén conmigo. El Señor está hablando de la nueva Jerusalén, una tierra nueva, una tierra hermosa, donde iremos a estar por siempre y por la eternidad junto a nuestro Señor. Entonces nunca debemos olvidar que esta vida es pasajera. Y uniéndolo al versículo anterior, pues cualquier insulto o maltrato que vivamos en esta vida es pasajero. Todo en esta vida dura poco en comparación con lo que Dios ha prometido para nuestra eternidad. Pero sí podemos perder la eternidad si nos aferramos a este mundo. Si nos aferramos a que nuestra mirada esté puesta en este mundo, en que lo más importante para mí es este mundo, esta sociedad, lo que está a mi alrededor, que lo más importante para mí es defender mi honor, mi orgullo, mi humillación, defenderla. Todo esto puede llevar a que yo pierda mi derecho más bien de ganar el cielo. Yo con esto no estoy diciendo que debo aceptar o permitir las humillaciones sobre mi vida, pero sí estoy diciendo que debo aprender a tener el control sobre mi vida. Nada me puede bajar el valor que yo tengo como persona, pero nada me lo puede subir tampoco. No puedo olvidar que no soy más que nadie, pero que tampoco soy menos que nadie. Y que como hijo de Dios, mientras yo tenga el control de no dejarme humillar, perdiendo mi valor,
y no permitir que otra persona me destruya, provocando que yo pierda mi control en mi vida, olvidando que eso son cosas pasajeras, porque esta vida es pasajera y que lo más importante para mí es guardarme para la vida que Dios ha preparado para mi mañana. Entonces yo podré tener paz en esta tierra. Es muy importante que esto siempre lo tengamos en mente. Y el versículo 15 dice: nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre. ¿Qué mejor ofrenda quiere y requiere nuestro Dios? Dice: por medio de Jesucristo, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Fíjense que aquí hay 3 detalles rápidos que quiero ver. Primero, nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre. Ser agradecidos con Dios es clave en esta vida. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, lo que podamos alcanzar algún día, todo se lo debemos a Él. Amén. Y si se lo debemos a Él, debemos entonces siempre darle gracias. Decía en la prédica del domingo: aprender a dar gracias en los alimentos, aprender a dar gracias cuando alguien me atiende, cuando alguien así yo le esté pagando, cumpla un servicio para mí. El dar gracias es el vocabulario de un hombre y de una mujer que está conectado con Dios. Y eso es sagrado e importante. Ahora, Pablo lo recalca aquí: nunca olvides dar gracias a Dios por todo. Lo segundo que Pablo en el versículo 15 dice: por medio de Jesucristo. Porque todo es gracias a Jesús. Todo es gracias a nuestro Señor. Cuando alguien nos felicita, es por la gloria de Él. Y es para la gloria de Él. Cuando alguien nos da honra, es por Él y para Él. Es decir, si algo he logrado en la vida, si algo estoy logrando, es gracias a Él. Pero también es porque es para Él. Por último, pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Y esto es algo que a veces se nos olvida. Hemos hecho la oración de fe, lo hemos confesado de 1000 maneras: tú eres mi Señor. Pero se nos olvida lo que significa la palabra Señor. Cuando yo digo tú eres mi Señor, yo estoy diciendo yo soy tu esclavo, yo soy tu servidor. Y esa parte como que no nos gusta decir Señor, tú eres mi Señor. Pero decir, sería lo mismo que yo decir Señor, yo soy tu esclavo. ¿Por qué en vez de decirle tú eres mi Señor, no le decimos Señor, yo soy tu esclavo, yo soy tu sirviente? Pero esa como que suena feo, no suena bonito decirlo. ¿Por qué? Porque hablamos de lo primero aquí. ¿Cómo somos por dentro y cómo estamos? Me gusta sentirme más bien como que exaltado, sentirme que soy un poquito más grande. Eso es algo natural en el ser humano. Pero lo que no podemos olvidar es que si Él es mi Señor, yo soy su esclavo. Y la palabra esclavo quiere decir que no tengo potestad sobre mi vida, que no tengo dirección, que no, todo lo que yo haga, lo que quiera hacer, a donde me quiera dirigir, lo que yo quiera compartir o hacer en la vida, debe ser bajo la dirección de mi Señor. Y si no estoy aceptando la dirección de mi Señor, entonces, ¿de quién soy esclavo? Pues el Señor Jesús lo dijo un día muy clarito en español. Porque solamente el Señor nos dio a entender, hay 2 opciones más nada. Y si no son hijos de mi Padre, entonces son hijos de su padre, Satanás, el diablo, el segundo. Así de sencillo lo dijo el Señor Jesús. Si ustedes no hacen lo que mi Padre manda hacer, entonces ustedes hacen lo que el Padre de ustedes manda hacer. O sea, aquí o soy padre de Dios, o soy hijo de Dios, o soy hijo del diablo. Aquí no hay intermedio. No, yo no me meto, me quedo en el medio, ni con el gobierno ni con la oposición. No, es que esto es inevitable. Esto es un mundo espiritual que solamente tiene dos vertientes. Y es arriba o abajo, no hay más. El punto medio, que es donde estamos, es un punto, ¿cómo es la cosa? Pasajero. Ese punto es solamente por un momento. Se va a acabar en algún momento. Sea a mis 30 años, sea a mis 40, mis 50, mis 60, 80, 90, a la edad que Dios le plazca, pero eso se va a acabar. Y cuando finalice ese tiempo, o voy a mi mundo espiritual arriba o a mi mundo espiritual abajo. Entonces yo tengo que recordar, si Él es mi Señor, yo soy su esclavo y estoy para hacer su voluntad. Bueno, 3 versículos muy sencillitos que me gustaron aquí compartir con ustedes. Me gustaría escuchar sus apreciaciones al respecto de cómo opinan de este tema. ¿Quién quiere primero dar su opinión allí? ¿Qué les pareció? ¿O qué fue lo que más les llamó la atención? Hermano John. ¿Cómo el autor de Hebreos nos hace compartir esa vergüenza de lo que fue
la muerte en sí de Jesucristo, y que nosotros como seguidores de Él no podemos ser menos cuando el mundo nos va a señalar por seguirle a Él mismo, por simple y llanamente creer que no debemos tener vergüenza. Cuando la palabra dice vituperado se refiere a malas opiniones, malas opiniones que tuvieron de Él. Eso me deja ver que si tomé una decisión y el mundo me sigue viendo igual, no ha pasado nada en mí, debe haber algún cambio. Y si en algún momento hay señalamiento, debo reconocer que estoy sirviendo y estoy siendo guiado por esa misma persona que murió en la cruz por mí, y que así como a Él lo señalaron, nosotros nos van a señalar también. Es lo normal. Es lo normal. Debería ser el procedimiento normal. Yo siempre he dicho que si el diablo no me pone el ojo, o no le pone un ojo a un hombre o a una mujer, si a alguien no le pasa nada, es porque no está afectando el mundo espiritual. Pero todos los que afectamos el mundo espiritual de una manera u otra, vamos a ser atacados por Satanás. Y Satanás va a usar a este mundo como herramienta para destruirnos. Por eso el tema de hoy, como arrancamos en el versículo 13, es uno de los más clave y los más importantes. Y es que Satanás nos ataca por medio de este mundo tratando de tocar nuestras emociones. Porque nuestras emociones gobiernan o pueden y están gobernando de manera regular nuestro cuerpo y nuestra mente. Y como hijos de Dios tenemos que aprender que no sea así, que no sean nuestras emociones las que nos gobiernan, sino que el Espíritu de Dios y el dominio propio, del cual menciona Pablo por allá en otro lado, que ese dominio propio nos ayuda a tener control sobre nuestras emociones. La emoción de la rabia, la emoción de la ira, la emoción del enojo, la emoción de la risa, la emoción de la alegría. De la alegría o de estar eufórico, que es otra emoción que nos saca fuera de control. Eso tiene que estar bajo el control del Espíritu de Dios, porque eso es lo que Satanás, por medio del mundo, va a tratar de activar. Porque si esas emociones no están bajo control, vamos a terminar haciendo cualquier estupidez, cualquier tontería que nos va a causar destrucción y alejar de Dios. Pastor, dime. Y por otro lado, me gustó mucho la parte donde dice que salgamos del campamento. Esa parte cuando nos aferramos tanto a este mundo y no nos damos cuenta que nosotros no pertenecemos a este mundo, y que si bien es cierto, vamos a vivir en medio, tenemos que nunca olvidarse que no pertenecemos y que tenemos nuestro reino, y que, por decir, en el tema que estamos viendo actual de la pandemia, lo comentaba hace rato con la hermana Miriam, hay muchas cosas que este mundo nos quiere hacer ver, y que no se nos debe olvidar que nosotros no pertenecemos aquí, que debemos estar sujetos, sí, pero que no podemos recibir órdenes del diablo literalmente, y que debemos estar entendiendo de que voy a hacer cosas, que esto es pasajero, que mi confort y mi deleite no debe estar en las cosas del mundo. Eso es correcto, ¿no? Totalmente de acuerdo, no podemos olvidar que no pertenecemos a este mundo. En la versión de Reina Valera dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su linterna. Recordemos que en el Antiguo Testamento hablaba que salir de fuera del campamento eran las personas inmundas, impuras, ¿sí? Y nosotros pues ahí el autor le dice: vamos a salir fuera del campamento y seguirlo a él. O sea, somos impuros y de por sí venimos de esa naturaleza de impureza, pecaminosa, pero llevando la cruz, ¿sí? Llevando la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y también me llama la atención cuando muchas veces usted lo tocaba, pastor, donde dice que hay personas que ven el mundo como si fuera nuestro, ¿no? Cristianos, hijos de Dios, que todavía ponen una mirada en el hombre físico, no en el hombre espiritual, sino en el hombre físico, y que las cosas materiales son prioritarias que las cosas espirituales, mientras que la palabra dice: no hagamos tesoros en esta tierra, nuestros tesoros deben ser arriba en el reino. Tenemos que trabajar y esmerarnos, diría yo, por ser aprobados, también dice la palabra, ser aprobados por nuestro Señor para gozar la vida eterna. ¿Sí? Y por último también quisiera aportar dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él
sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, el agradecimiento. Usted tocaba el domingo esa llave que abre cualquier puerta, es la llave del agradecimiento. Ser agradecidos con Dios, con el prójimo. Y cuando usted hablaba de que las personas aún, nosotros pagando, debemos darle gracias. Y he visto otra cultura en otros países. Aquí muy poco se practica, pero la cultura de honrarlo con su servicio a través de la moneda. ¿Sí? Usted le sirvió y todo, dice, le deja su propina, que le decimos en Venezuela propina. Muy poco se deja, le dan una limosna. Le dan una limosna que yo creo que hasta el mesero, la ucama, lo que sea, da esta vergüenza. Pero hay personas, yo lo he visto con mis propios ojos, honrar al que sirve con una buena honra, pues, buen dinero, pues. Y cuando yo lo vi, yo digo, wow, eso no se estila en mi país. Lo importante es ser agradecido, no solamente de fruto de labios, sino de lo que nosotros practicamos. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere decir? Yo puede que me equivoque al opinar, ¿no? Tranquilo. Pero No hay opiniones equivocadas. Son formas distintas de ver las cosas. cuando dice la Biblia que salgamos al campamento y llevemos esa vergüenza, o sea, yo lo veo como que Dios nos da la oportunidad que nos adelantemos a la defensa del diablo. Muy bien. Porque, o sea, dice que llevemos esa vergüenza, porque ¿qué es lo que quiere hacer el mundo? Avergonzarnos. Sí. Nos quiere hacer sentir menos, nos quiere que no valemos, que cualquier equivocación, el diablo nos señale, mire, usted que es cristiano, usted que es eso, usted que es lo otro. Entonces es como si Dios nos diera la oportunidad de adelantarnos a eso, o sea, como prepararnos para esa batalla que se puede llamar en el campo de que el diablo nos va a querer avergonzar. Entonces nosotros ya tenemos esa vergüenza que Jesús llevó, o sea, él ya llevó todo ese peso. Entonces el diablo nosotros al llevar como esa vergüenza, el diablo no tiene como el derecho de señalarnos, de hacernos sentir nada, porque nosotros ya reconocemos que somos débiles, que somos frágiles, que necesitamos de él. Que necesitamos de Dios, y entonces nuestra cobertura es el Señor. Eso es correcto. Entonces, yo lo veo de esa manera. Oye, es que es correcto porque fíjate que cuando la Biblia habla del tema del pecado, el pecado es una herramienta que Satanás usa para acusarnos y para condenarnos, pero cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón a Jesús, eso es quitado y Satanás ya no tiene herramienta para utilizar de ninguna manera. Pasa exactamente lo mismo que tú estás diciendo. Si yo tomo mi vergüenza como cristiano y asumo mi responsabilidad, y cuando hablamos de vergüenza es por el mundo, no porque para nosotros sea vergüenza, Sí. pero cuando yo asumo que eso es parte de mi vida, Satanás simplemente pierde poder en eso y va a dejar de usarlo más bien. Sí, Señor. Va a dejar de usarlo, porque ¿para qué va a usar algo que no funciona? Ahora, ¿en quién va a usar Satanás las cosas? Las va a usar, por supuesto, más en quien más le duela, y Satanás es experto en descubrir nuestras debilidades, y nuestras debilidades son las que él va a atacar con intención de destruirnos. Sí, y ahí es donde él va no como Dios que utiliza la prueba, sino que él nos va a atentar en esas debilidades para destruirnos. Y si mi temperamento es explosivo, entonces él va a atacar eso para que yo ande explotando. O si mi temperamento es que yo a cada rato me achicopalo y me echo a morir, entonces él va a seguir atacando eso para que yo me sienta así. Pero cuando yo entiendo que yo necesito de Dios para seguir adelante y que sin Dios no soy nadie, y me paro firme ante esa necesidad, cuando él me ataque yo apelo a Dios porque yo sé que no voy a poder lograrlo, y Satanás va a descubrir que simplemente sus herramientas no tienen sentido. Buscará otras maneras, pero muchas de esas las va a empezar a abandonar porque simplemente hemos madurado lo suficiente como para eso. ¿Alguien más quisiera aportar algo? Mira. Colaborando lo que está diciendo, digo que al salir en el cotidiano de nuestra vida, ahí es donde vamos a enfrentar las situaciones, y ahí es donde vamos poder percibir de que Dios es el que nos va a ayudar, el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Correcto. Entonces, ahí es donde tenemos que agarrar más fuerza y saber de que Dios nos ha dado la autoridad, nos ha dado poder para
desechar todas las cosas que el diablo quiere hacernos sentir o hacernos pasar vergüenza. Entonces, cuando le damos esa prioridad a Dios que haga con nosotros, Él no nos va a abandonar, ni no nos va a abandonar, ni nos va a desesperar, ni nos va a tener, como dice, al frente, porque Él va a responder por cada uno de nosotros. Eso es correcto. Muy bien dicho, miren. ¿Listos? ¿O alguien más quiere aportar? ¿Listos? Ok. Bueno, le damos gracias al Señor por este tiempo agradable que hemos compartido. Padre, te agradecemos, honramos tu nombre precioso, Dios. Toda gloria te pertenece solo a ti y en ti descansamos. Gracias por lo que hoy nos has enseñado también, Señor, con respecto a la vergüenza. Ayúdanos, Señor, a vivir amándote, Señor, y a no sentir vergüenza con este mundo que lo que quiere es avergonzarnos precisamente, pero en ti, Señor, podemos tener gozo y felicidad. Rogamos, precioso Dios, que tú nos ayudes siempre a no olvidar, Señor, que nuestra ciudadanía es celestial en el reino y que sabemos que pertenecemos al reino de los cielos y que tú, Señor, eres el dueño de nuestra vida y que lo que hagamos en este mundo, sea como sea, que no es malo, es pasajero, precioso Dios. Y por último, mi Dios amado, ayúdanos a siempre ser agradecidos en tu nombre, siempre ser agradecidos en tu nombre, precioso Jesús, porque en ti descansamos y porque tú eres nuestro Señor y eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, precioso Dios, toda gloria te pertenece a ti. Amén y amén. Dios me les bendiga. Nos vemos luego.